mi Dios, que su boca escriba en los corazones de cada uno de nosotros, mi Dios, y que podamos entender, que el Espíritu Santo sea dando los discernimientos de tu palabra, que podamos saber, que podamos ver, Señor, abajo de la letra, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos, mi Dios, que somos buena tierra, Padre, y que esa semilla que hoy va a ser sembrada en nuestros corazones va a dar fruto al 100%, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser, Señor, hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, mi Dios. En el nombre de Jesús declaramos que nuestro corazón se abre, mi Dios, así como se le abrió el corazón a aquella mujer en el libro de los Hechos llamada Lidia, mi Dios, para que entendiese lo que Pablo hablaba, mi Dios, que tú hablabas a través de Pablo, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, creemos que tú, Señor, nos vas a dar entendimiento en esta noche, Padre. Toda la gloria y toda la honra sean para ti siempre, mi Dios. Bendecimos la vida de nuestra hermana Heidi. Seas tú equipándola, mi Dios, dándole sabiduría. Pase un carbón encendido sobre sus labios, mi Dios, para que ella, Señor, pueda llevar esa palabra, mi Dios, y que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haya cumplido el propósito, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti. Y los corderitos dicen: amén, gloria a Dios. Vamos a llamar a nuestra hermana Heidi, que ella es la que nos va a impartir la clase del velo. Amén. Al final, hermanos, si ustedes quieren hacer preguntas, ¿verdad? Se las hacen después ya cuando haya terminado la clase. Ustedes pueden hacer preguntas, hermanos, porque el tema del velo es un tema que, ¿verdad? Que muchas personas dicen, no, ¿y por qué tengo que usar el velo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y así. Entonces ustedes pueden preguntar, hermano, al final, ¿verdad? Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Es un privilegio, ¿verdad? Para mí estar acá. Gloria a Dios. Y pues, antes de comenzar, quiero pues hacer una oración, ¿verdad? Ahí me perdonan, pero quiero hacer pues esta oración. Y ore usted también por mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor Espíritu Santo, que seas tú, Señor, poniendo las palabras en mi boca para poder darle la instrucción precisa, Señor, que tú tienes hoy para mis hermanos aquí presentes. Padre, que tu Espíritu Santo me guíe, me ilumine, en el nombre de Jesús te lo pido. Y también te pido, Señor, para que abras el corazón de cada uno de mis hermanos aquí, para que reciban, Señor, lo que tú tienes para ellos a través de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos, ¿verdad? Ustedes saben, pues es la clase del velo. Como dijo el hermano Gerson, si ustedes tienen preguntas al final, ¿verdad? Pueden hacerlas. Y si no puedo contestárselas, pues él me va a ayudar, ¿verdad? Vamos a ir leyendo el folleto, ¿verdad? Pero también pues explicándoles, tratando de explicarles, ¿verdad? Este es un tema, ¿verdad? Como dijo él, pues bien complejo, bien criticado también, pero hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra, ¿verdad? Porque el velo no es algo, no es una moda para nosotros, no como personas, no, como iglesia, ¿verdad? No es una moda para la iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, amén. Entonces ahí en su libro, ¿verdad? Pueden ir leyendo, ¿verdad? Que ahí comienza, ¿verdad? Que uno de los propósitos de la doctrina de la palabra de Dios es poder dar a conocer, enseñar e impartir la cultura divina, y parte de esta es el uso del velo. Si nosotros vemos la Biblia en el primer libro de los Corintios, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar, más adelante vamos a ver eso, pero esta doctrina, hermanos, fue dada por el apóstol Pablo,
¿verdad? Y nosotros sabemos que quién era Pablo, pues era alguien que el Señor lo puso como roca, ¿verdad? Que en él iba a fundar la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que esto del velo le fue dado a él, ¿verdad? Como alguien que va a edificar la iglesia, y por eso nosotros lo tomamos también para nosotros. Dice en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no, o sea, no es él, ¿verdad? Es lo que el Señor, fueron los planos espirituales, planos arquitectónicos, pero espirituales que el Señor le entregó a Pablo. Amén. Entonces vamos a ver ahí, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que nosotros veamos así la escritura, así como lo hacemos, vamos a poder verla en un ángulo diferente, ¿verdad? La veremos como la visión del águila, porque si hay algo que nosotros tenemos que entender es que esto es espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a aprender por qué el uso del velo. Y ustedes dirán, pero solo para las mujeres, no. Es importante también, ¿verdad?, para los hombres que conozcan, ¿verdad?, esta cultura divina, porque al final no es costumbre ni eso, sino una cultura divina que el Señor le entregó a Pablo. Entonces vamos a seguir viendo ahí, ¿verdad?, que es, como les decía, que es importante que lo veamos desde una visión del águila, ¿verdad? Porque si lo vemos así, pues es difícil entenderlo. Entonces hay que buscarle una explicación, y la explicación la da el apóstol Pablo. Entonces vamos a seguir ahí. Dice ahí en el material, ¿verdad? En el punto 4, que está ahí hay 4 puntos. 5 puntos, pero vamos a ver el 4. Seguidamente dice, están las epístolas en las cuales encontramos la explicación, ¿verdad? Está en la parte, la explicación de todo el ministerio de Dios, porque sabemos que primero está el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está el Nuevo Testamento, está el libro de los Hechos, ¿verdad? Que es la explicación, las cartas, que es la explicación, y todo se consuma en el libro del Apocalipsis, la consumación, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver ahorita la explicación, que porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y para nosotros es esto. Dice, notemos, ¿verdad? Ahí está en el material, ustedes lo pueden ver, no sé si me van siguiendo ahí, pero note entonces, dice que cuando se habla del apóstol Pablo, dice que es el perito arquitecto. Es como un arquitecto que llega a la obra con su casco, llevando en sus manos los planos espirituales. Son planos arquitectónicos, pero espirituales, ¿verdad? Es lo que yo les mencionaba. No es algo que él se inventó, ¿verdad? La doctrina del velo no es algo que nosotros como Ebenezer, por decir así, lo inventamos como moda, no. Es algo doctrinal, es una cultura divina, ¿verdad? Algo que el Señor le dio al apóstol Pablo. Es importante también que pongamos atención, ¿verdad? Lo que les decía, la iglesia no se edifica por modas, ¿verdad? Y en el material lo dice, o por la implementación de un plan de mercado o unas buenas relaciones públicas. Si queremos edificar a la iglesia, debemos ir a estudiar las epístolas, y es lo que nosotros hoy vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver a la luz de la palabra, no a lo que nosotros decimos. En las cartas a los Corintios aparece la iglesia de Corinto, ¿verdad? Esa iglesia Pablo la cubría, el apóstol Pablo la cubría, y él, ¿verdad? Está ahí, él ve, él observa, ¿verdad? Lo que ahí se está viendo, lo que ellos están haciendo ahí en el culto. Entonces, él comienza a darles una instrucción,
¿verdad? Y quiero que veamos Primera de Corintios 11, vamos a leer del 1 al 15. No todos los versículos están ahí en el material, pero pues es importante que lo veamos, porque ahí está, ¿verdad?, parte de la enseñanza de lo que es la doctrina del velo. Primera de Corintios 11, del 1 al 15. Yo voy a leerles la Nueva Versión Internacional. Comienza a decirles ahí el apóstol: imítenme así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Es importante eso. Vamos a imitar algo como Él les está diciendo, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. El versículo 2 dice: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. No dice honra, ¿verdad? Dice deshonra, está hablando del hombre. En cambio, el verso 5, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Verso 6, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero sí es vergonzoso que para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Nos enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre que dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Aquí pues, ahí hay varios versículos que se adelantan a la enseñanza, pero si nos ponemos a ver todo el material, pues no vamos a terminar. Vamos a ver si puedo ilustrarles aquí en la pizarra, porque ahí en el material más adelante les habla de que el velo también, ¿verdad? Ahí más adelante lo van a ver ustedes, está el sistema de gracia y sistema de gobierno. No sé si lo pueden ahí ustedes ver. Entonces, cuando hablamos del sistema, no sé si del sistema de gracia, ahí en el material está eso, y hablamos del sistema de gobierno. Cuando hablamos del sistema de gracia, hay un versículo ahí. Cuando hablamos del sistema de gracia, todos somos iguales, amén. Ante Dios, todos somos iguales. Creo que es el punto 3, sistema de la gracia y sistema de gobierno. Dice Juan 10:30, el Padre y yo una sola cosa somos, así nosotros también.
en el sistema de la gracia, usted y yo somos iguales. El hecho de que yo hoy esté aquí, ¿verdad?, dándoles a ustedes esta enseñanza, no me hace más ante los ojos del Señor. No, somos iguales en el sistema de gracia. Somos iguales porque Él derramó su sangre por usted y por mí. No derramó más sangre por usted ni derramó más sangre por mí. No, fue igual. Entonces, por eso en el sistema de gracia somos iguales. Amén. Bueno, aquí podríamos, no sé si está ahí en el material, pero aquí podemos poner de ejemplo a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús decía que el Padre y Él, una sola, somos uno solo, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Pero si ustedes ven ahí a la luz de la palabra y están los versículos, el Señor Jesús siempre decía: yo hago lo que mi Padre me dice, no lo que yo quiero. Entonces ahí estaba el sistema de gobierno, porque el Señor Jesús, aún Él hacía sus cosas durante el día. ¿Y qué hacía Él en la noche? Subir al monte a buscar, a recibir esa instrucción. Entonces el Señor Jesús es un ejemplo para nosotros del sistema de gracia y el sistema de gobierno. Él respetaba su autoridad que era Dios, su Padre, porque Él no hacía nada que el Padre no le dijera. Entonces ahí es donde podemos hacer diferencia con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el sistema de gracia y en el sistema de gobierno. Entonces, en el sistema de gracia, todos somos iguales. Y en el sistema de gobierno, podemos ver ahí, ese está, vamos a ver. Está en 1 Corintios 11:3. Ahí está en el material, está en la, no sé si lo tienen ahí, creo que es la 118 en la página. Ya casi abajito, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces ahí podemos ver el sistema de gobierno, que está Dios, Cristo, está el hombre y la mujer. Entonces, aquí vemos que en el sistema de gobierno no es como en el sistema de la gracia, porque aquí sí hay jerarquía, ¿verdad? Primero está Dios, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, esto es como, o sea, esto es autoridad. Por ejemplo, aquí podemos poner muchos ejemplos. Creo que no sé si están ahí en el material, pero vaya, aquí en la iglesia, por ejemplo, podemos, usted como ovejita, ¿verdad? Un ejemplo, puede tener su líder, ¿verdad? Tiene su líder aquí en la iglesia, pero puede ser que ese líder sea su jefe allá afuera, en la empresa donde usted trabaja. Y en la empresa donde trabaja ya son iguales, porque el sistema de gobierno no puede anular el sistema de gracia no puede anular el sistema de gobierno. Entonces, usted en la iglesia es su líder, ¿verdad? Usted tiene que sujetarse a su líder, ¿verdad? Nosotros, usted y yo, tenemos que sujetarnos a nuestro líder aquí en la iglesia, pero en el trabajo ya no. O sea, sí,
son compañeros, por decir así, es un líder en la iglesia, pero en el trabajo no. Entonces en el trabajo son iguales, pues. Él no le puede dar órdenes como aquí, entonces hay pues una brecha, y eso es lo que tenemos que entender. Y así podríamos tener más ejemplos, ¿verdad? Pero con ese pues me quiero quedar de ese ejemplo. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Si comprenden por qué también nuestro pastor siempre nos ha enseñado que tenemos que respetar nuestras autoridades del gobierno, porque somos iguales en el sistema de gracia, pero hay una jerarquía en el sistema de gobierno, y solo porque yo sé que somos iguales en el sistema de la gracia, no puedo pasar por alto las leyes del país, las leyes de tránsito, por ejemplo. Entonces tenemos que tener esa diferencia, ¿verdad? Que en el sistema de gobierno es diferente. Entonces así pasa aquí. En el sistema de la gracia, el Señor derramó su sangre por todos ustedes y por mí igual. Y en el sistema de gobierno sí tenemos jerarquía, y eso es lo que vamos a ver ahorita, por qué el uso del velo. Entonces, como dice el versículo, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, y la mujer, y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, por eso vemos aquí que dice que que habla del cabello, ¿verdad? Porque en esos versículos, creo que es el versículo en el 15, Primera de Corintios 1:15, dice: mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo, y es que ella se le ha dado su cabellera como velo, pero el hecho de que nuestro cabello largo sea dado como velo es en nuestra vida secular, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender, que en la vida secular, ¿verdad? Para nuestro diario vivir es nuestro cabello largo. Por eso es que dice que para la mujer es deshonroso cortarse el cabello, porque tenemos que tener el cabello largo. Y de ahí da la instrucción en el versículo 6, que toda mujer que ora y profetiza debe cubrirse la cabeza. Entonces significa que nosotras como mujeres tenemos ya el velo, que es nuestro cabello, para nuestra vida secular, y para lo espiritual, que es reconocer que no somos cabeza, porque nosotras no somos cabeza, no nos sujetamos. Para las que estamos casadas, nuestra cabeza es nuestro esposo, ¿verdad? Y eso es como una señal de autoridad. Y hay que entender también que no solo es una señal, porque yo puedo usar mi velo, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, yo puedo usar mi velo, pero no le hago caso a mi esposo. Entonces, tenemos que entender por qué, y más adelante vamos a ver también que, aparte de lo que yo les estoy diciendo, también por qué es que se tiene que reconocer autoridad en lo espiritual. Vamos a ver más adelante. Entonces, no solo es usarlo, sino que también tenemos que aprender a sujetarnos nosotras como mujeres a nuestro esposo. Él dice también en esos versículos que para el hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, dirán, ¿por qué el hombre no tiene que usar velo y nosotros como mujeres sí? Porque la cabeza del hombre es Cristo, y Cristo no es visible, ahí lo dice en el material, mientras que para nosotros como mujeres el hombre sí es visible. Y por esa razón, ¿verdad? Tenemos que cubrirnos nosotros, porque es una señal de autoridad. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahorita, si estamos claros. Amén. Entonces, tenemos que saber nosotras como mujeres. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que pedirle, ¿verdad?, al Señor que nos revele más esto, cómo nosotros nos sujetamos,
¿verdad? A nuestros esposos también, para poder entender eso. Hace poco el pastor predicaba, no puede haber algo falso si no hay algo verdadero. Entonces, lo mismo, eso aplica para esto también, porque hay algo falso detrás de todo esto. ¿Y qué es lo más común? Yo hago lo que quiero como mujer, ¿verdad? Estamos hablando a las mujeres, amén. Entonces, yo hago lo que quiero, a mí no me puede decir qué hacer. Claro, su esposo tiene que estar sujeto a Cristo también, porque tampoco vamos a hacer caso a alguien pues que no sigue a Cristo. Tiene que seguir los caminos del Señor para nosotros decir, ok, es un hombre bajo autoridad, él reconoce la cabeza que es Cristo. Entonces nosotras como mujeres, ¿qué escuchamos en el mundo? ¿Qué es lo más común? A mí no me manda mi esposo, yo salgo a la hora que yo quiero, yo hago lo que yo quiero y mi esposo es el último que se entera. No, no es así, porque nosotras sabemos que reconocemos autoridad. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a nuestros esposos. Y la mujer soltera dirá, pero entonces yo no me voy a cubrir. También tiene que cubrirse, porque está reconociendo, yo no estoy casada, pero reconozco que no soy cabeza. Reconozco que no soy cabeza y reconozco esto, autoridad, la jerarquía, ¿verdad? Entonces no importa que esté soltera o que esté casada, tiene que cubrirse. Esa es la instrucción que Pablo da, ¿verdad? Entonces ya vimos, ¿verdad?, cómo la diferencia, porque ahí en el material habla, ¿verdad?, del sistema de gracia y el sistema de gobierno. Vamos a pasar al otro punto. Ahí en el punto 4, ¿verdad?, habla de lo que es el velo es doble, cabello largo para lo secular y velo para orar y profetizar. Y también ahí podemos decir que si buscamos el significado de orar, es adorar, ¿verdad? Entonces, por esa razón usamos el velo, ¿verdad?, para orar, profetizar y para adorar también. Ahora, en el punto nos vamos a ir al punto número 5, ¿verdad? Porque ya vimos el sistema de gracia y el sistema de gobierno. Entonces vamos a ver que el velo es anti Jezabel, ¿verdad? Que es también la razón por la que, por decir así, en el mundo esto no pasa, porque en el mundo existe el que yo me mando sola y nadie me manda. Entonces dice, 1 Corintios 11:10, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Entonces, antes de seguir con eso, ¿verdad?, podemos ver también cómo se pone de moda cortarse el cabello, ¿verdad? Sí, no voy a juzgar a nadie, no sé, no estoy viendo, pero a veces por ignorancia, ¿verdad?, no sabemos y dirán, pero es que está de moda, me lo voy a cortar. Entonces, eso sale de una verdad. Entonces, ¿cómo en el mundo toda verdad es torcida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? O sea, yo cuando aprendí esto, ¿verdad?, porque así como ustedes estuve ahí, yo dije, wow, eso es lo que el mundo nos enseña, hacer lo que querramos, ¿verdad? Que las modas, que los cortes se ponen de moda y entre más corto, más moda, por decir así. Entonces vemos que no, o sea, nosotros no nos tenemos que regir por las modas de este mundo, sino por lo que el Señor dice en su palabra. Y a veces todo está en la Biblia, hermanos, toda nuestra vida está en la Biblia.
Lo que pasa es que no lo buscamos, no sé si ustedes ya habían escuchado de este tema, pero yo nunca lo había escuchado cuando estuve ahí sentada. Yo jamás me imaginé esto, pues, jamás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar haciendo algo malo que para el Señor podemos estar haciendo algo bueno que para el Señor es malo? Entonces ya nosotros ahora tenemos esta revelación del por qué tenemos que mantener nuestro cabello largo. Tampoco es que nunca lo vamos a cortar, ¿verdad? No, pero sabemos que no tenemos que tenerlo corto, porque eso es deshonra, ¿verdad? Igual los varones no pueden tener el cabello largo, que hasta de moda se pone eso, ¿verdad? Que hubieron unos años que eso era de moda, pues. Si ya los artistas salían con el cabello largo, todos se dejaban crecer el cabello largo, por decirlo así. Entonces vemos cómo el mundo tuerce una verdad que está en la Biblia. Entonces vamos a ver lo que les decía, el velo es anti-Jezabel. Por tanto, dice, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Entonces ahí sí vamos a ir con el material. Dice, la mujer debe cubrirse a causa de los ángeles. Cuando nos reunimos en los cultos, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, nos visitan ángeles buenos y ángeles malos. Debido a esto, la mujer debe cubrirse porque es un objetivo para los seres angélicos. Entonces, sabemos que es una cultura divina, entonces es algo espiritual. Nosotros no lo vemos, pero hay seres angelicales, ¿verdad? Como a la luz de la palabra podemos ver que cuando estamos reunidos, ¿verdad? El Señor envía a sus ángeles, ¿verdad? A ministrarnos. Entonces, así como están los ángeles buenos, también hay ángeles malos. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que cuando creo que es la tercera, no recuerdo, los ángeles que cayeron, ¿verdad? Entonces ellos quedaron en partes celestiales, pero esas partes celestiales no son buenos. O sea, no todo lo que está en el cielo es bueno, ¿verdad? El pastor nos los ha enseñado a la luz de la palabra. Entonces ellos ven esa señal de autoridad, ¿verdad? En nosotros. Dice en Génesis 6:2, aparecen seres que no eran terrestres, y estos seres bajan a la tierra. Escogieron entre las mujeres y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Por otro lado, dice, en Sodoma y Gomorra sucede algo más fuerte. En Génesis 19 dice que llegaban los ángeles para ver la manera de cómo poder incubar. Entonces, ahí también es parte de cuando el Señor limpia la tierra, ¿verdad? Porque está todo eso. Pero después vuelven a aparecer. Esos son esos gigantes. Y esos gigantes ahora, ¿cómo los vemos nosotros? Como lo que nos quiere imponer el mundo, ¿verdad? Esos son los gigantes. Entonces, para nosotros, no reconocer autoridad, ¿verdad? Es un gigante que podemos tener que nos está estorbando. Dice, cuando hablamos de esto en la Biblia es importante visualizar que desde los días de los reyes hubo una mujer que se llamaba Jezabel. Esta fue la esposa del rey Acab. Era una mujer que sabía de hechicería y de pronto empieza a gobernar y establece un matriarcado en Israel. Lo tremendo de Jezabel es que su nombre significa sin marido, sin cabeza, sin autoridad. Esto nos lleva a entender que uno de los grandes enemigos que estarán en contra del uso del velo es Jezabel. No significa que si nosotros no usamos el velo, que somos eso, ¿verdad? Jezabel, no. Pero eso se ha quedado en el mundo. O sea, por eso vuelvo y repito, de una verdad, como tuercen. Entonces, es un espíritu, eso es algo malo, pues, un espíritu de Jezabel, el que no reconozcamos autoridad, porque ese espíritu no reconoce autoridad.
y vemos, ¿verdad? Creo que está en ahí mismo el material lo dice, es profundo. Ponga toda su atención a esto. En el cielo hay un matriarcado, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Que hay una parte del cielo que está contaminada. Y bueno, eso también yo lo aprendí aquí, ¿verdad? A la luz de la palabra, que quien gobierna la hueste de maldad no es un hombre, es una mujer. Es una mujer, no es un hombre, y ahí lo habla, ¿verdad? Dice, no reconoce. Ok, estamos en Jeremías 44:17. En adelante se nos habla de la reina del cielo. Esta reina no es de parte de Dios, sino que es del reino de las tinieblas, el cual también tiene su propia organización en el reino de los cielos. Está Dios Padre gobernando, pero en el reino de las tinieblas quien gobierna es una entidad femenina. Muchos dicen que esa es al menos yo también pensaba eso antes, ¿verdad? Muchos dicen que Satanás, que el Señor lo reprenda, es quien gobierna en las tinieblas, pero eso no es así. Él no es el rey él no es el rey del reino de las tinieblas, él es el príncipe, porque adentro de ese conglomerado de tinieblas lo que hay es un matriarcado, un movimiento que no establece ni reconoce autoridad. Entonces vemos por qué razón es una señal de autoridad que nosotras como mujeres, ahora que tenemos esta revelación, usemos el velo para orar y profetizar. Y no solo para eso, sino para nuestra vida secular, ¿verdad? Vuelvo y repito, nosotras tenemos que sujetarnos a nuestra autoridad, que es nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo eso sale, que en el reino de las tinieblas, quien gobierna es una mujer. Entonces, ella no reconoce cabezas. Ella es la cabeza. Entonces, eso también se quedó aquí, ¿verdad? En el mundo. Y por esa razón es que, ¿cómo le tiran duro, verdad? De que las mujeres que nos mandamos solas y eso es importante decirlo, porque de eso se trata, pues, que nosotros sepamos que nosotros no tenemos por qué decir eso, que yo me gobierno sola, porque no es así. Tenemos que reconocer autoridad y ustedes ahora tienen la revelación, ya tienen esto. Y si quieren más, el Señor nos va a seguir dando más de esa revelación para poder entender, ¿verdad? Pero tampoco, pues si hay esposos aquí, vayan a decirme, tenés que hacer caso de ahora en adelante. No, sabemos que nuestros esposos tienen que estar sujetos ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Tienen que tener ese temor, porque estar sujetos a Cristo es tener ese temor. Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Cómo funciona la cosa. No es que unas cosas a nuestro favor porque así queremos, no. Es como dice la palabra. Entonces, ahí pues, si seguimos leyendo también, vamos a ver, también el uso de la iglesia que usa velo, la iglesia que reconoce autoridad, también va a ser una señal cuando el Señor venga para el día del arrebatamiento, porque es una iglesia que reconoció autoridad, que no se quedó en el sistema de la gracia y dijo, todos somos iguales. No, sabe del sistema de gobierno, sabe que esto, ¿verdad? Puso en práctica esto la iglesia. Entonces el usar velo es parte de eso, ¿verdad? De darle una señal al momento cuando el Señor venga, ¿verdad? Del arrebatamiento, que usamos el velo.
dice ahí también que debemos entender que la gracia que no se respeta se convierte en libertinaje, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Por eso, si la mujer no se cubre, es como que hubiera dos cabezas, pero si la mujer se cubre, viene a ser como que está gritando al mundo espiritual: yo no soy la cabeza es mi marido. Y la mujer soltera dirá: yo no soy la cabeza es mi padre. La mujer que se cubre viene a ser figura de la iglesia que reconoce autoridad al decir: Cristo es la cabeza, ¿verdad? Eso está ahí en el material, ustedes lo pueden ver ahí. Dice 1 Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Lo vuelve a recalcar, ¿verdad? Ya lo habíamos leído. Al ver este pasaje, dice, podemos entender por qué Pablo les dice: quiero que sepáis. Esto indica que los corintios no sabían. Entonces ahora nosotros estamos así, y ahí en el mismo material dice que si eso era para los tiempos de los corintios, no es para nosotros. Claro que es para nosotros también, porque nosotros somos la iglesia. ¿Y quién era Pablo? El perito arquitecto de la iglesia. Entonces ahí creo que también lo menciona en el material. Si no fuera para nosotros esa doctrina, esa cultura divina del velo, entonces tampoco estaríamos nosotros esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces es para nosotros, todo eso es para nosotros, y ahí Pablo se los está diciendo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, quieren algo que hayan visto ahí en el material, porque lo fuimos viendo así, ¿verdad? De forma más rápida. ¿O todo está claro? Diga. Es que el uso del velo es una cultura divina, sería en el sistema de gobierno, porque en el sistema de gracia todos somos iguales, o sea, o sea, en el sistema de gracia, o sea, no hay, o sea, no hay jerarquía, pues, porque para Dios, usted y yo somos iguales, ¿verdad? Pero el sistema de gracia no puede anular el sistema de gobierno, ¿verdad? Entonces, el velo es una cultura divina, ¿verdad? Que por eso ponemos, o sea, el sistema de gobierno lo ponemos así para que podamos entender por qué usamos el velo, ¿verdad? Entonces, porque nosotros estamos en esta posición de mujer y nuestra cabeza es el hombre, entonces el hombre es visible, ¿verdad? Entonces nosotros por eso usamos, ¿verdad?, el velo, reconociendo esa autoridad, ¿verdad?, en lo espiritual, porque estamos hablando de lo espiritual, y si hablamos de lo secular, ¿verdad?, los ejemplos que pusimos. Y el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, como les decía al principio, porque Él decía, ahí está el versículo: mi Padre y yo somos uno solo. Pero a pesar de que Él decía eso, era en el sistema de gracia, pero en el sistema de gobierno, Él siempre iba a consultar al Padre. Él decía: yo no les digo lo que yo pienso, son lo que mi Padre me dice. Entonces Él reconocía la autoridad de su Padre, ¿verdad? Entonces aún Él iba a pedirle al Padre la instrucción. Entonces Él, a pesar que estaba en el sistema de gracia, que eran uno solo, Él iba al Padre a pedir consejo, ¿verdad?, a recibir esa instrucción. Entonces no sé si le contesto. ¿Y la otra cuál era?
Sí, ahí en el material explica eso, que es una confusión, ¿verdad? Porque ahí mismo dice que la mujer deshonra si se corta el cabello, pero también dice en el versículo 6 creo que es, que la mujer que ora y profetiza debe cubrirse la cabeza. Entonces, al final, ¿verdad? Lo que Pablo da a entender es que tenemos dos velos, uno para nuestra vida secular y otro para lo espiritual. Y hay un versículo también, que aquí lo tengo, que también en el Antiguo Testamento habla de alguien que usaba velo, que es la mujer. Pero no lo tengo ahí, pero es Rebeca. Si ustedes buscan no sé si el hermano Gerson me ayuda, es cuando Rebeca, creo que es Génesis 26, no. ¿Cómo? Ajá, él dice, ¿quién es? Ella pregunta, ¿quién es ese que viene bajando? Es un amo. Entonces ella se cubre su cabeza. Entonces vemos que esto no es solo en el Nuevo Testamento, porque todo está también en el Antiguo Testamento. Entonces también en el Antiguo Testamento es figura que la mujer tiene que cubrirse la cabeza. Entonces ella tenía su cabello largo, pero ella dijo, ella se cubrió nuevamente. Entonces sí necesitamos para orar y profetizar ese velo. Entonces, si a nosotros nos dicen, pero es que esa es una moda, ya nosotros tenemos un fundamento, ¿verdad? ¿Por qué razón nosotros, aparte de nuestro cabello, tenemos que usar el velo para orar y profetizar? Porque aquí también está Gálatas 3:28, Dios habla hoy, dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Eso es en el sistema de gracia, pero después dice, ¿verdad? En ese versículo que leímos, que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que usar nuestra cabellera? Nuestro cabello es dado por velo, pero para nuestra vida secular. Y para lo espiritual, que es orar, ¿verdad? Y profetizar, tenemos que usar el velo. Entonces ahora la hermana sí le va a poder contestar, ¿verdad? Y decirle, porque no se trata de pelear, ¿verdad? Porque es algo bien complicado, pero sí tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Por el sistema de gobierno. ¿Por qué? ¿Verdad? No es que nos lo inventamos, ¿verdad? Y las epístolas tenemos que saber que son para la iglesia, ¿verdad? Y ahí es donde recibimos la instrucción de cómo sobreedificar, cómo edificar, ¿verdad? En la iglesia de Cristo. Entonces no sé si alguien más tiene otra pregunta. Ajá. En el 2. ¿En qué parte me dijo, hermana? Disculpe.
donde dice que para ellos es normal. Ah, ok. Bueno, vamos a leer esa parte que dice la hermana. Dice, recordemos que la cultura es un conjunto de hábitos y costumbres y partiendo de esto debemos enfrentarnos a una realidad, porque cuando Pablo habla de este tema puede prestarse para que alguien diga, esa enseñanza del uso del velo tiene una equivocación terrible. Hay personas que han dicho que esta enseñanza es solamente para los corintios, que era lo que les decía al principio, puesto que la epístola fue dirigida a ellos. Si esto fuera así, ninguna de las epístolas nos hablaría a nosotros. Ninguna de las instrucciones y promesas que se encuentran en ellas sería para nosotros, puesto que vivimos en otro lugar del planeta. Por ejemplo, hablábamos del arrebatamiento, no sería para nosotros, sino para los que viven en Tesalónica. Y sabemos que no es así, ¿verdad? Ahí está el versículo 1 de Tesalonicenses 4:17. Entonces, es un error pensar que en las epístolas se nos está hablando de costumbres de los pueblos. Por ejemplo, una costumbre judía o si usted quiere hasta musulmana, porque sabemos, ¿verdad?, que en esos lugares se cubren. Por ejemplo, una costumbre judía o si usted quiere una hasta musulmana. Las mujeres musulmanas tienen por costumbre usar hijab. Supongo que eso es todo eso que se ponen, ¿verdad? Pero esto no es así, porque por ejemplo, Pablo dice que al hombre le es deshonroso cubrirse la cabeza. El hombre no tiene que tener la cabeza cubierta, pero en los días que Pablo vivió, ¿verdad?, que es lo que la hermana nos dice, los hombres usaban un manto y usaban túnicas. Los hombres se podían tapar. Es más, dice, hasta el día de hoy, cuando los hombres oran en el muro de los lamentos en Israel, muchos de ellos tienen cubierta la cabeza, porque para ellos es normal. Pero el punto es, estos hombres ¿se cubren por costumbre judía o por costumbre divina? Es por costumbre judía, porque la costumbre divina dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ¿verdad? Entonces sí, así como menciona, ellos lo hacen por costumbre, ¿verdad?, judía, ya porque se quedó, así como las costumbres que hay aquí, que por cultura, sí. Por cultura del pueblo, sí. Pues probablemente lo llevarán, pero de la manera incorrecta, ¿verdad? Porque o sea, lo hacen a su manera, a como es la cultura, ¿verdad? No como dice la palabra. Porque hay muchos que pueden reconocer la autoridad, como les decía, nosotras como mujeres podemos estar usando el velo, pero no reconocemos la autoridad, por decir así, de nuestros esposos. O si son adolescentes, pueden usar el velo, ya que hay niñas, y puede que no estén reconociendo la autoridad en su casa, que sería su papá, ¿verdad? Si en caso que no esté su papá, su mamá, ¿verdad? Entonces, puede pasar, ¿verdad? Porque no solo es para las mujeres, también nosotros tenemos, en la vida secular, tenemos que reconocer en nuestra familia a nuestros padres, ¿verdad? Entonces, para las jovencitas aquí, pero nosotros no aplicamos porque no estamos casadas, no, ustedes usan su velo y tienen que saber que ustedes reconocen la autoridad en su casa, ¿verdad? Que ya es pues la persona que está ustedes están bajo el cargo de esa persona, ustedes tienen que reconocer esa autoridad. Y ellos pues ya lo hacían dice que lo hacían por cultura, ¿verdad? Por costumbre. No sé si le quedó claro. Sí. Ajá. ¿Alguien más? Si tiene una pregunta. Bueno, pues creo que estamos en buena hora, ¿verdad, hermano?
Vamos a leer las conclusiones de ahí del libro. Hay algo que menciona ahí también, no sé si, creo que sí lo menciona en el libro. Cuando nosotros oramos, la oración que nos dejó nuestro Padre, dice, venga a nosotros tu reino. Entonces, es eso del velo, pues es algo de arriba, ¿verdad? Es cultura divina del sistema que viene acá, el sistema de gobierno. Entonces, cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, es porque nosotros tenemos que hacer lo que allá en el reino se hace, que se reconoce autoridad, ¿verdad? Entonces, lo traemos acá nosotros, mientras estemos aquí, en esta tierra, ¿verdad? Dicen las conclusiones, el velo es una doctrina apostólica que se debe analizar a la luz de la Escritura. Dice el primer punto, es que Pablo es perito arquitecto y es algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Él no lo dio solo por darlo, fue una revelación, ¿verdad? Que el Señor le dio porque su llamado era que sobre él se iba a edificar la iglesia. No podemos decir que el velo es una costumbre para los corintios, no, porque entonces tendríamos que decir que el arrebatamiento es solo para los de Tesalónica. Si fuera así, ¿qué hacemos cuando dice que todos seremos transformados? ¿Será solo para los corintios? No, ese es un mal razonamiento. Todas las epístolas son el conjunto de planos que el arquitecto Pablo lleva. Son planos espirituales. Dice la conclusión número 2. Hemos hablado de la cultura divina, que son un conjunto de hábitos. El uso del velo no es cultura judía, ni musulmana, ni griega, sino que es cultura divina. Por eso decimos, venga tu reino, ¿verdad? Que era lo que les explicaba. El punto 3 dice, para poder entender la doctrina del velo, vimos que hay dos sistemas, el de la gracia y el del gobierno. Y el velo es algo diferente relacionado con el sistema de gobierno. Dice el punto número 4, ¿es velo o cabello largo? Es una pregunta, ¿verdad? Vimos, ahí vimos en 1 Corintios 11, versos 15 y 6, que son los dos. O sea, el cabello largo para nuestra vida secular y el velo para orar y profetizar. El número 5, Jezabel es ese fluir que ministra el estar sin marido, sin cabeza, sin autoridad. Pero cuando la mujer cubre su cabeza con el velo, está gritando al mundo espiritual, yo reconozco autoridad, obedezco la voluntad de Dios. Amén. Entonces, pues, espero pues que me haya dado a entender, ¿verdad? En el nombre del Señor, espero que sí. Y pues nos ponemos de pie para entregar este tiempo y orar, ¿verdad? Padre, te damos gracias por esta palabra, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra haya quedado cincelada, Señor. Que ahora tengamos ese entendimiento, que mis hermanos aquí presentes tengan ese entendimiento, esa revelación de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.